Listo. Ok, les recuerdo lo siguiente. Vamos a grabar, obviamente, esta clase para que puedan repasarla luego. Y hoy vamos a comenzar viendo en primer lugar, pues, Bueno, para empezar sus preguntas, las preguntas que tengan respecto al racionalismo y al empirismo. Y la segunda parte va a ser que vamos a comenzar a ver a Kant. No lo vamos a ver muy profundamente porque pues, sería mucho y les dolería mucho la cabeza al final de la clase. Entonces vamos a ver lo más general de Kant. Obviamente en el libro pueden leer un poco más algunas cosas. Y recuerden que ya la siguiente semana tenemos exámenes. La fecha y hora exacta no la sé, que en general a mí me da igual ahora, porque pues yo se los puedo abrir todo el santo día y ya hagan lo que quieran. Pero la cuestión de la fecha es así porque todavía nos van a decir los horarios y demás. ¿Ok? Entonces, recuerden que tienen que repasar todos los filósofos que hemos visto desde la Edad Media, es decir, comenzando con los filósofos cristianos y hasta lo que hemos visto actualmente. Por cierto, de preferencia pongan sus cámaras. De hecho, pongan sus cámaras. Nada más por cualquier cosa. No, profe, me veo horrible. ¿Las No ponemos? importa. Sí. De hecho, apenas cambié mi nombre, profesor, porque tenía el nombre de mi hermana. Ah, sí, no te preocupes. Profe, con que participemos. Oiga, profe, presente, se acaba de ir la luz en mi casa y pues no había internet. ¿Y cómo estás conectada con tus datos? No, o sea, acaba de regresar la luz en toda mi casa. Creo que fue por la lluvia. Seguramente. Ok, vamos a iniciar. Recuerden que si tienen dudas pueden alzar la manita, que debe estar por ahí la opción, o pueden mandarla por el chat, ya la voy a estar yo repitiendo acá, etc. ¿Ok? Ahorita voy a poner en mute a todos, pero, bueno, no, de hecho. Abril. Pregunta. Profe, Mande. me dijo Gaby que se le fue la luz. Pues ni modo. Ay, la señora defendiendo. O sea, va a tener que entrar cuando pueda, no, pues no También a podemos mí hacer se nada. Ok, ¿Cuál es la agua, no, Abril? primero, ¿quién tiene alguna pregunta sobre el racionalismo? Primero vamos a comenzar con el racionalismo. ¿Quién tiene alguna duda del racionalismo? Recuerden que les dije que chequen sus dudas. ¿Qué Cuando pasó? se refiere a que todo es a base de la experiencia, ya no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Sí y no directamente. O sea, ese es del empirismo, no es del racionalismo. El empirismo, recuerden, o sea, el empirismo lo que va a hacer es que se va a fundamentar específicamente Por la experiencia. en la experiencia, ¿ok? Entonces tenemos el empirismo. Ok, el problema no es que se fundamente en la experiencia, el problema es, ¿cómo se llama? Que afirman que solo la experiencia basta para, ¿cómo se llama? Ay, no sé qué fue eso. La experiencia sola basta para poder checar o para poder comprobar el conocimiento. Entonces el empirismo básicamente dice que es solo la experiencia, ¿ok? Eso se lo estoy poniendo así muy rápido como para que lo tengan presente. Y pues básicamente en eso se fundamenta esta teoría, que, pues, que todo es simplemente la experiencia y con la experiencia es más que suficiente para hacer las cosas, ¿de acuerdo? Eso es por un lado. Obviamente lo contrario al empirismo, ¿cuál va a ser la corriente contraria? ¿Racionalismo? Exactamente. Entonces, vemos que el racionalismo va a decir que si el empirismo dice que es solamente la experiencia, el racionalismo pues va a decir que es ¿Por la razón? solo la razón. ¿Ok? O sea, va a ser lo opuesto al empirismo. De hecho, la que surge primero va a ser el racionalismo. Bueno, quien surge primero es el racionalismo, que surge con Descartes o con Descartes. Y es básicamente a partir de él que se tiene pues estas ideas, ¿no? Del racionalismo, por ejemplo, ¿entendieron lo que vieron con Descartes o con Descartes y los demás filósofos? De hecho, en el que nos vamos a centrar es Descartes, pero pues sí hay que más o menos saber de qué hablaban los demás. ¿De él no hay dudas? No. Ok, como no hay duda, les voy a hacer una pregunta para ver qué tanto realmente le entendieron, porque si no va a ser una masacre el examen de nuevo. Cuando él dice pienso, luego existo, ¿a qué se refiere? No la escucho, profe. Cuando él dice pienso, luego existo, ¿a qué se está refiriendo? Ok, si él piensa que básicamente, bueno, en la lectura o en los videos dice que, a ver, espera, déjeme la formulo.
¿Quién está hablando así? Yo, bueno, creo sé, o voy a intentar. Se supone en los videos dice que, y en la lectura, que era para que él considerara existir, tenía que pensar o dudar de las cosas, porque pues de ahí era la razón de su... Ay, es que no sé cómo explicarlo, pero se supone que para él pensar era la forma en la que realmente sabía si estaba existiendo o no, o si lo diferenciaba de un sueño o algo así. Ok. O decía algo sobre la experiencia, que todo lo que somos o algo así es con base a lo que vivimos o algo así. Sí, bueno, les explico bien esa parte. ¿Se escucha mejor o se escucha peor? Profe, pero lo de la experiencia es del empirismo, ¿no? Lo de la No del experiencia es empirismo. Empirismo. O sea, empirismo. Por eso, experiencia, no es del racionalismo. ¿Lo no. de ayer? No. Ok, les explico la parte de Descartes y esto del pienso luego existo. Recuerden que Descartes va a tratar de, en primer lugar, bueno, en primer lugar quiere construir una filosofía completamente diferente a la de su época, ¿ok? De aquí recuerden que vamos a tener a Descartes. Lo voy a poner en minúscula para rápido. Descartes, ¿ok? Vamos a tener a Descartes, vamos a tener luego a Malebranche. Es decir, le escribí en mayúscula. Vamos a tener a Spinoza. Y vamos a tener a Leibniz. ¿Ok? Estos son básicamente los filósofos de esta época. ¿Ok? Y de estos filósofos, el principal va a ser Descartes, porque pues va a ser el fundador de la escuela. ¿Qué es lo que va a decir Descartes? Básicamente... Ok, básicamente recuerden que él lo que pretende es construir nuevamente toda la filosofía, porque según él, todos los filósofos anteriores fueron una basura. No lo dice con esas palabras, pero básicamente es la idea. O sea, él piensa que todos los anteriores a él, o sea, toda la Edad Media, toda la Edad Antigua, todos los filósofos anteriores a él, no sirvió lo que dijeron porque todos están basados en una mentira. ¿Cuál es esa mentira? Pues según él, esa mentira es confiar en los sentidos. Porque él se da cuenta, o él piensa que los sentidos nos engañan. Que si no me equivoco, cuando vimos a Aristóteles y a Santo Tomás de Aquino, creo que no se los mencioné, pero cuando vimos a ellos podemos demostrar que efectivamente es mentira lo que dice Descartes, pero pues él parte de esta idea un poco distorsionada. O sea, él piensa que realmente los sentidos engañan y por lo tanto, como toda la filosofía anterior a él se basó en eso, pues básicamente pues está mal, ¿no? Descartes era muy, vamos a llamarle creído, y realmente él no conocía mucho de filosofía escolástica, por ejemplo. O sea, sí llegó a filosofía escolástica, pero recuerden que la escolástica ya estaba muy deteriorada, muy corrompida, y por lo tanto, él realmente nunca fue un buen alumno, así que, bueno, un alumno súper interesado en esos temas. Entonces, pues básicamente tenemos una persona que medio leyó las cosas y que quiso hacer su propio sistema, diciendo que todos los demás no servían para nada, y bueno, intenta llegar a un conocimiento cierto del cual nadie pueda dudar. A ver, voy a conectar el micrófono otra vez. Descartes es el que... ¿Qué pasó? ¿Dieron a muerte? Se está escuchando un poco bajo. Escríbelo en el chat porque no se escucha casi. Ok, en lo que lo escribes en el chat, yo voy continuando. El punto es que Descartes trata de encontrar una verdad, o sea, que trata de encontrar una certeza que sea absoluta y a partir de ella construir su filosofía. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? Básicamente va a crear un método, que es el método cartesiano. No, Descartes no es el que sentenciaron a muerte. Ese era Giordano Bruno. Y fue mucho tiempo antes de Descartes. Ok, entonces él trata de hacer esto y crea un método. Ese método consiste en 4 reglas, que básicamente la primera es la regla de la evidencia, la segunda la regla del análisis, luego lo de la síntesis y al finalizar es la revisión. De ese texto no recuerdo si lo mencionan así tal cual en los videos o en el material, pero sí está en su libro.
No, me parece que está en su libro. De cualquier manera, se los busco y también se los voy a compartir ya antes del examen, justamente para que vean cuáles son las reglas. Pero creo que sí está en una lectura que yo les dejé. O sea, en la lectura creo que sí estaban los 4 pasos que él utiliza para esto. A partir de este método, básicamente lo que va a hacer es que va a llegar a proponer la idea de que todos los sentidos nos engañan. O sea, supongamos que todos nos engañan y que hay un genio maligno que nos quiere engañar. O si lo quieren ver de una forma más moderna, que vivimos en Matrix, ¿ok? ¿Cómo podríamos saber nosotros que la realidad que nosotros vivimos es real? Él dice que no es posible. O sea, háganse la idea de la película de Matrix, donde justamente como todos estaban viviendo esa simulación, pues todos piensan que eso es la realidad. Más o menos similar a lo de, ¿cómo se llama? A lo que decía Platón respecto a la caverna. Ok, Pamela está preguntando que por qué se considera la experiencia como única fuente válida del conocimiento. Ahorita voy a responder esa pregunta, pero primero continúo con Descartes y ahorita paso al empirismo. Entonces, básicamente Descartes lo que va a hacer es que se va a dar cuenta que si él piensa, o sea, que él no puede hacer nada, porque supongamos que todo lo que tú ves, sientes y tocas es una mentira, ¿no? O sea, que podría ser una simulación como nos pasa en los sueños o como nos pasaría si tuviéramos realidad virtual. Entonces, como tú no puedes saber si esa es la realidad, lo único de lo que no puedes dudar es que estás dudando. ¿Por qué? Porque si dudas, ya sabes que estás dudando tú. O sea, tienes que existir para poder dudar. Pero dudar implica pensar. Por lo tanto, pienso, luego existo. Es decir, el pensamiento viene a demostrar tu propia existencia porque no puedes dudar de que estás pensando. Porque al dudarlo, ya estás pensando en sí mismo. Entonces se vuelve ilógico decir que no piensas o que pensar es una mentira porque ya estás pensando que piensas, ¿me explico? Y eso demuestra que tú existes. A partir de esto, él va a llegar a una idea que de hecho ahí ya se fue más allá de lo que... O sea, hasta ahí todo estaba bien. Lo que Descartes dice es básicamente lo mismo que ya había dicho San Agustín previamente. Que esa parte creo que sí les había comentado que San Agustín ya había dicho algo muy similar. Y básicamente lo que dice Descartes es una copia y pega de San Agustín con unas palabritas modificadas, pero es básicamente la misma idea. ¿Dónde viene la novedad? Como se da cuenta que pensar le demuestra su existencia, va a decir que el alma o que la naturaleza del alma es pensar. O sea, que el alma es pensamiento o que es cogito. Cogito es en latín, pero es lo mismo, o sea, es pensamiento. Y por lo tanto, esa sería la naturaleza del alma. El alma es pensamiento, ¿ok? Dentro de esta alma, él descubre que tenemos algunas ideas que él va a llamar ideas innatas. Ideas con las que tú ya has nacido. Recuerden que eso significa innato, que ya naces con ellas. Y que dentro de estas ideas con las que tú ya naces, como pueden ser las ideas matemáticas, o el principio de no contradicción, él dice que todo eso ha sido por nacimiento, o sea, que ya las llevabas por nacimiento. No fueron aprendidas por la experiencia. Entre esas ideas va a estar la idea del infinito. Entonces, él va a decir, ¿cómo un ser finito, es decir, un ser que se acaba, que tiene límites como nosotros, podemos conocer o podemos tener la idea del infinito? Porque eso no lo podemos conocer por experiencia según él, porque nosotros no somos infinitos. ¿Cómo es posible que tengamos esa idea? Y pues su respuesta básica va a decir que entonces tiene que haber un ser que sea infinito y que haya dado esas ideas. Y este ser va a ser, por supuesto, Dios. Entonces pasamos por una demostración de la existencia de Dios. Como Dios existe porque en mis ideas innatas yo tengo la idea de lo infinito, entonces, si Dios es infinito, puede haber creado el mundo. Y es entonces así como ya llegamos a que el mundo ha sido creado por Dios y la naturaleza del mundo, de lo material, va a ser la extensión. ¿Ok? Y la extensión, como sabrán, es algo matemático. De hecho, él crea la geometría analítica que llevaron en cuarto semestre, me parece. Y esta geometría analítica tiene que ver completamente todo con la idea de que tú puedes agarrar los objetos reales y que esos objetos reales son extensión. ¿Ok? De ahí nace la geometría analítica. Entonces, básicamente va a quedar así el esquema. El alma, a ver, se los pongo aquí de este lado. Este es el esquema de Descartes, ¿eh? Alma es pensamiento o cogito. Traten de aprenderse la versión en latín. El cuerpo y la materia, tanto el cuerpo del ser humano como la materia en general, son extensión. ¿Ok?
Este le va a llamar de otra forma, pero bueno, ahorita lo cambio. Y Dios va a ser infinito. ¿Ok? Va a haber otro nombre. El nombre de este, voy a mover este tantito para acá. Este de acá se le puede llamar res extensa. ¿Ok? Este de acá se le puede llamar res cogitans. ¿Ok? Entonces, básicamente, para Descartes, esto va a ser la realidad. ¿Ok? O sea, para él, el alma humana es completamente pensamiento. Por otro lado, lo que es el cuerpo y la materia en general, cualquier ser material va a ser res extensa, y Dios, pues, va a ser el infinito. ¿Ok? ¿Alguna duda de Descartes en este momento? No. De acuerdo. Continuamos entonces con lo que me preguntaba, me parece que era Pamela. Todo bien. Respecto al empirismo. El empirismo ya mencionamos que es solamente la experiencia. Voy a borrar esto. Creo que puedo borrar. Sí. Ok. Aquí vamos a tener a otros autores. Por ejemplo, vamos a tener a Hume. Bueno, perdona. Primero vamos a comenzar con Sí, era Hume y luego Luke, ¿no? Locke. Locke. Con él iniciamos. Inicia con Locke. Luego de iniciar con Locke, va a continuar Berkeley. George Berkeley. Luego de Berkeley vamos a tener a Hume. De hecho va a haber muchos, pero vamos a decir que estos son los tres principales. Recapitulando lo que dicen todos estos, porque tienen una filosofía bastante similar. Entonces no está tan complicado como el racionalismo, que se divide mucho. Ok, por ejemplo, Locke va a hablarnos de hecho, lo voy a decir en general, pero ahorita voy diciendo que es de Locke y que es de Berkeley y que es de Hume. Locke va a hablarnos sobre todo de que las ideas nacen solo de la experiencia. Recuerden que el problema del empirismo y del racionalismo no es que no sea cierto lo que afirman. El problema es que ellos afirman que es solo la experiencia en el caso del empirismo, y el racionalismo que dicen que es solo la razón. O sea, ese es el problema, la palabra solo, porque quiere decir que no admiten otra cosa. Pregunta Brian que por qué Locke distinguió la percepción de las cosas de las sustancias. Ok, es muy buena pregunta y tiene que ver con lo que voy a decir ahorita. Como estos tres piensan que únicamente se puede fundamentar todo en la experiencia, pues básicamente van a decir que única y exclusivamente, o sea, por ejemplo, recuerden que Aristóteles dice que existe la sustancia y los accidentes. John Locke va a ser el primero en separar esto. Va a decir que nosotros no podemos conocer la sustancia porque solo conocemos las cualidades de las cosas. Cabe mencionar que esto es porque él interpreta a Aristóteles en el sentido que piensa que la sustancia es algo que está debajo de todas las cualidades, como si las cualidades fueran distintas de las cosas. Entonces, pues por eso va a decir que solo conocemos cualidades. De ahí que no conocemos la sustancia nunca, pero sí conocemos los accidentes, que él va a llamar cualidades. Estas cualidades nosotros las percibimos con los sentidos, es decir, hay una cuestión de experiencia. Al sentirla con los sentidos, bueno, al estarla sintiendo, se crea en el alma una impresión. Es decir, esto afecta al alma y por lo tanto lo que el alma está haciendo es queda grabada la experiencia en ella, obviamente en la memoria. Nosotros lo que hacemos básicamente va a ser juntar experiencias tanto internas como externas, es decir, tanto lo que viene de los sentidos como lo que viene de nuestro propio cuerpo, y las vamos combinando de tal forma que una idea simple sería la experiencia que tú tienes como tal, que se va haciendo más compleja en la medida que vas juntando más ideas simples, que a la vez son más experiencias, son más estímulos, se van juntando hasta hacerse una idea compleja. Entonces la idea como la idea del alma, la idea de la justicia, la idea del infinito, que recuerden que es lo que decía Descartes, que cómo era posible que conozcamos la idea del infinito si no somos infinitos, pues él va a decir que básicamente es porque juntamos muchas ideas muy complejas, o sea, John Locke va a decir que es porque juntamos ideas muy complejas, muy simples, se van haciendo complejas, hasta que llegamos a esos conceptos. Esa teoría se va a llamar asociacionismo y sigue siendo base de muchas corrientes psicológicas actuales.
Entre ellas, la cognitivo-conductual. O sea, básicamente seguimos teniendo esta idea de John Locke, muy en el fondo, pero ahí está la idea del asociacionismo, de que el pensamiento es simplemente una asociación de ideas simples que se van haciendo cada vez más complejas, y a eso llamamos pensar. Berkeley va a decir, o la frase más famosa de Berkeley, vamos a ponerla por acá, va a ser: ser es ser percibido. ¿Ok? Esta va a ser como que la frase más característica de este autor. ¿Qué implica que ser es ser percibido? Él va a decir que todas las cosas existen porque las percibimos únicamente. Esto conlleva un pequeño problema. ¿Cuál creen que es el problema de decir esto? De que para que algo exista tiene que ser percibido. ¿Cuál sería el problema? Que las ideas no existirían. Sí, bastante bien, más o menos. Más que las ideas, lo que no existirían serían los seres. Por ejemplo, si tú no ves a tu... ¿Qué tienen enfrente de ustedes ahorita en este momento? Obviamente creo que el celular o la computadora, ¿no? La tele. No, la tele. Si nos apegamos a lo que dice Berkeley, si yo volteara, ya no existiría la tele. Porque si ser es ser percibido y tú no estás percibiendo la tele, simplemente la tele no existe, ¿me explico? ¿Cómo se salva entonces de esta contradicción aparente? Porque él es empirista, pero es un empirista idealista. Pues básicamente va a decir que todo lo que existe, existe porque Dios lo percibe. Es decir, aunque tú no lo ser es ser percibido, pero ¿quién es el que percibe esto que está siendo percibido? Pues Dios. Entonces las cosas existen independientemente de que nosotros las percibamos o no, porque hay un ser superior a nosotros que las está percibiendo siempre. Este ser sería Dios. Pero en general va a decir que las cosas solo existen porque son percibidas, en este caso por Dios. No por nosotros, sino por Dios. Nosotros al percibirlas, pues sabemos que existen, pero aunque nosotros no las percibamos, siguen existiendo porque las percibe Dios. Pero al fin y al cabo reduce todo a la percepción, en este caso de un ser superior llamado Dios. Y Hume va a llevar estas mismas ideas hasta las últimas consecuencias. Como ser es ser percibido y como solo conocemos las cualidades, entonces Hume va a hacer el siguiente movimiento que va a ser importante para entender a Kant. Y él aunque va a decir muchas cosas que va a rescatar de los otros dos, básicamente va a niega la causalidad. Va a negar la causalidad. Recuerden que la causalidad la mencionábamos mucho con Tomás de Aquino. O bueno, se menciona mucho con Tomás de Aquino porque quiere decir que todo efecto, todo lo que sucede tiene una causa. Él va a decir que no existe esto, que esto es algo que crea nuestra mente, porque entre un fenómeno A y un fenómeno B, pues yo solamente asumo que existe una relación, pero esa relación la está creando mi cerebro, o sea, la estoy creando yo, no la puedo captar en la realidad porque no entra por la experiencia. Y entonces Hume va a acabar siendo empirista, pero lo va a llevar a tal extremo que termina prácticamente en un escepticismo, es decir, en negar cualquier posibilidad del conocimiento, porque al fin y al cabo, pues si no hay causalidad, ¿qué puedes conocer? O sea, al fin y al cabo todo lo que conoces sería humo, no sería prácticamente nada. ¿Ok? Y básicamente lo importante del empirismo. Entonces, en resumen, racionalismo solo la razón, inicia con Descartes o con Descartes. Descartes dice que el pensamiento que el alma es pensamiento, o res cogito. De eso deduce la existencia de Dios y luego la del mundo, que va a ser res extensa. De ahí tenemos de Branch, que todo está en Dios, o sea, todo lo percibe en Dios. Y de ahí vamos a tener a Spinoza, que no lo voy a explicar ahorita, pero sí es importante luego. Y vamos a tener luego a Leibniz, que va a hablar de las mónadas. Cada sustancia es completamente separada e individual de todas las demás. ¿Ok? De ahí tenemos el empirismo, que va a decir solo la experiencia, con Locke y su asociacionismo. Berkeley, la idea de que ser es ser percibido, o que existir es ser percibido. Y con Hume negando la causalidad justamente porque no entra por los sentidos. ¿Y para usted quién fue el mejor representante? ¿De cuál corriente? Pues de la que estaba hablando ahorita del conocimiento. Para mí, John Locke, porque ya Hume, pues básicamente lo va a arruinar todo. Ok. John Locke aporta mucho, inclusive en política. Él fue liberal, fue de los primeros en hablar de los derechos del ciudadano frente al Estado. Entonces, realmente John Locke aporta demasiadas cosas para eso.
Hume va a ser importante porque va a formar a Adam Smith y Adam Smith va a darle forma al capitalismo actual. Que dicho sea de paso, Profe, ¿quién había sido el que había, o sea, sobre el tema del empirismo, quién había dicho sobre las percepciones? O sea, de la impresión y la idea. John Locke. Pero en realidad Ah, todos los empiristas lo dicen. Ok, por ejemplo, ah, ok. Bianca pregunta que de acuerdo a los empiristas, ¿qué ciencia conduce tan solo a errores al trascender la experiencia? Básicamente para los empiristas esa sería la metafísica. ¿Por qué? Porque la metafísica, al hablar de cosas que no se pueden comprobar empíricamente, pues básicamente dicen que sería una fantasía o que simplemente no se pueden conocer. Cabe mencionar que John Locke y Berkeley eran religiosos. O sea, religiosos en el sentido que creían en Dios, no religiosos de que fueran de la iglesia. Salvo Berkeley, que Berkeley era obispo anglicano. Pero creían en Dios. Sin embargo, van a volver a lo que decía el nominalismo anteriormente. A Dios lo aceptan simplemente por la fe, pero por la razón. Ellos no saben si Dios existe o no, porque recuerden que niegan cualquier conocimiento que no venga exclusivamente de la experiencia, como pregunta Bianca. Es decir, ellos van a negar cualquier posibilidad y por lo tanto niegan a la metafísica. En el caso de Hume sí va a llegar así a extremo, porque sí va a ser medio extremista Hume, y Hume sí de alguna manera se va a alejar de esta idea. Luego pregunta Chesid, que existe o no existe, pero no pueden ser los dos al mismo tiempo. En realidad me parece que eso ya por sí ya lo decían Eso ya lo decía Parménides, pero recuerden que Parménides es de filosofía antigua. Si se dan cuenta, el problema entre el empirismo y el racionalismo es básicamente el mismo que había entre Parménides y Heráclito. En este caso, los empiristas serían similares a Heráclito, que defienden solo la experiencia, la existencia de los seres individuales, y los racionalistas serían básicamente semejantes a lo que en su momento fue Parménides. Es decir, que solamente la razón, lo que la razón me diga, eso es la verdad, etc., ¿no? Se vuelve a repetir la misma historia, o sea, la lucha entre lo que es empírico y lo que es racional. Y esto nos lleva entonces al último autor que vamos a ver hoy, y con el que terminamos el bloque 3, que va a ser Kant. En el caso de Kant, Kant va a sostener un idealismo. Idealismo. Que vamos a llamar idealismo trascendental. Otros le llaman racionalismo trascendental, pero la idea básica es exactamente la misma. ¿Ok? Kant sostiene este idealismo. ¿Qué es lo que pretende hacer Kant? De alguna manera pretende resolver el problema del conocimiento. Me puse mal. Resolver el problema del conocimiento. ¿Ok? Eso es lo que él pretende. Para esto, recuerden que él tiene que responder tanto a los racionalistas como a los empiristas. Entonces, va a ser algo semejante a lo que hizo Platón en su momento. Va a tomar de las dos posturas y las va a tratar de combinar en un solo sistema propio. Este sistema, pues, va a ser lógicamente su filosofía. Y él comienza, en primer lugar, analizando cuáles son las posibilidades del conocimiento, o hasta dónde llega nuestro conocimiento, igual que lo hizo John Locke con su obra del ensayo sobre el entendimiento humano, y lo mismo que hizo Descartes con su discurso del método, que básicamente pretenden saber cómo se conoce, o qué podemos conocer y qué no. ¿Ok? Él va a dividir su obra en tres libros. Esos 3 libros son los siguientes que les voy a presentar. Por un lado tenemos el primero, que va a ser la crítica, todos se van a llamar crítica. Crítica de la razón pura, que va a analizar las posibilidades del conocimiento. Luego va a tener a la crítica de la razón práctica, que se refiere más a lo ético. Y por último va a tener una obra que a mí me gustó mucho, que se va a llamar Crítica del Juicio. ¿Ok? Entonces estos son sus 3 principales libros. Tiene un montón de libros más que también son muy importantes, pero para ustedes básicamente solo nos interesan estos 3. Como mencioné, en la Crítica de la razón pura va a analizar el problema del conocimiento como tal. ¿Qué es lo que nos va a decir? Básicamente nos va a afirmar que existen... ¿Qué hice? Perdón. Básicamente nos va a decir que existen
O sea, que sí podemos conocer tanto por la razón como por la experiencia. ¿Cómo va a ser posible esto según él? Pues lo que él va a decir es que tenemos aquí, vamos a tener aquí, por ejemplo, varias cuestiones. Tenemos la estética trascendental. Para abreviar solo voy a poner trans, pero es trascendental, ¿eh? Y vamos a tener a la lógica trascendental. Entonces, básicamente van a ser las dos partes de las que se va a componer. ¿En qué consiste la estética trascendental? Para que no haya confusión. No me estoy refiriendo a la estética donde cortan el cabello, ni tampoco a la estética como disciplina filosófica que estudia lo bello, sino que recuerden que estética viene de aiestesis, que en griego significa sensación. Por lo tanto, lo que va a estudiar es primero cómo conocemos por sensación. Para esto, él va a plantear el siguiente problema. Nosotros tenemos dos tipos de juicios. ¿Ok? Eso se lo voy a escribir aquí abajito, pero es de la razón pura. Tenemos juicios a priori y a posteriori. Posteriori. Ok. A priori significa que no tenemos experiencia de ello. Por ejemplo, la idea del triángulo, no tenemos una experiencia del triángulo. Simplemente es por necesidad que el triángulo tiene que ser una figura de 3 lados. A posteriori es que viene de tu experiencia. La ciencia, en teoría, debería formarse de juicios a priori. Pero resulta que realmente se forma de juicios a posteriori. Entonces él quiere ver cómo podemos conocer o cómo podemos hacer ciencia considerando esto. Para no hacérselas muy largas, al final va a decir que la ciencia se crea con juicios sintéticos, es decir, juicios que vienen de la experiencia, pero que van a ser a priori, no van a ser a posteriori. Por ejemplo, si tú dices, ahorita está lloviendo, eso es porque es parte de tu experiencia. ¿Ok? Si tú dices, yo siento calor, eso es parte de tu experiencia. Va a ser un juicio sintético a posteriori porque aparte de tu propia experiencia, ¿me explico? Es subjetiva. Un juicio a priori sería objetivo, sería científico. Y por lo tanto, él va a decir que sí podemos conocer, o sea, sí podemos tener juicios sintéticos que vengan de la experiencia, pero que a la vez sean a priori. ¿Ok? ¿Cómo va a ser posible esto? Y es entonces cuando pasamos a esta idea de la estética trascendental. Él va a decir que tenemos básicamente dos grandes cuestiones, que son la idea del tiempo y del espacio, o la percepción del tiempo y del espacio. Esto es a priori, porque según él no es porque tengamos experiencia de ellos, sino que ya nacemos con ellos. Esta parte es justamente la que toma de los racionalistas. Recuerden que los racionalistas aceptan las ideas innatas en mayoría, ¿ok? Por lo tanto, recuerden que los empiristas van a negar las ideas innatas, van a decir que esas no existen porque no vienen de la experiencia. Kant va a hacer una mezcla de los dos. Va a decir que conocemos porque ya tenemos ciertas nociones innatas que van a ser el tiempo y el espacio, y a la vez vamos a tener una materia del conocimiento, es decir, todas las percepciones que entran por los sentidos y que van a ser organizadas bajo estas nociones del espacio y el tiempo. ¿Ok? Pero eso sigue siendo simplemente sensación. Luego de esto, donde tenemos la materia del conocimiento sería entonces las sensaciones o todo lo que entra por los sentidos. Eso es lo que rescata de los empiristas, por eso digo que trato de unir a los dos. Y de los racionalistas va a decir que son organizados por la sensación a partir del tiempo y el espacio, que son a priori, no son a posteriori. Recuerden que que estas ideas de tiempo y espacio no son de la experiencia, no nacen de la experiencia, sino que nacen ya con nosotros. Una vez organizada esta información, pasamos a la lógica trascendental, en la cual esta información nosotros vamos a hacer juicios. Y los juicios que vamos a hacer, lo vamos a hacer utilizando 4 categorías principales. Esas 4 categorías principales van a ser básicamente las siguientes que voy a poner por acá. La categoría de la cualidad. Vamos a tener la de la cantidad, que de hecho creo que era la primera. La de la modalidad. Y luego tenemos, por último, la de la relación. ¿Ok? Esas son las 4 categorías, cómo nosotros organizamos la información que entra por los sentidos. ¿Ok? Y es a partir de estas categorías que entonces la inteligencia o el intelecto va a poder conocer el objeto. Por lo tanto, el problema con Kant es que se vuelve algo circular. ¿A qué me refiero con algo circular? Que la inteligencia jamás conoce el objeto real. Lo que conoce es simple y sencillamente a sí mismo.
Porque aunque todo esto ha entrado por los sentidos, o sea, todo entró por los sentidos, recuerden que al fin y al cabo ha sido organizado por algo que con lo que ya nacemos, ha sido pasado por o organizado a través de juicios que son de este tipo, o que lo va relacionando con este tipo, y entonces lo que conoce la inteligencia es básicamente la idea que tiene las cosas. Todo esto, todo lo que acabo de mencionar acá, da origen a la idea. Por eso se llama idealismo del sistema. Y lo que el conocimiento conoce, o sea, lo que realmente conocemos, es únicamente esta idea sobre la que la inteligencia trabaja. Por eso es que el idealismo kantiano es un idealismo inmanente. ¿Ok? Esta palabra recuérdenla, porque va a ser importante. Inmanente. Quiere decir que el conocimiento nunca sale de sí mismo. O sea, la inteligencia nunca conoce la realidad como tal. Solo conoce la idea que se ha generado de la realidad a partir de lo que ha entrado por los sentidos. Con esto él piensa que logró unir al empirismo y al racionalismo. ¿Ok? Vamos a ver, bueno, no vamos a ver, pero la versión de Aristóteles y de Tomás de Aquino era 1000 veces mejor y era trascendente, no llegábamos a una inmanencia. Aquí el conocimiento nunca sale de sí mismo, ¿ok? Y esto va a ser importante luego para Hegel, pero Hegel lo vamos a dejar para el bloque 3, ¿de acuerdo? Básicamente eso es todo lo más importante respecto a Kant. En la crítica de la razón práctica va a ser una cuestión más ética. La conclusión de todo esto que he dicho en la crítica de la razón pura va a ser que no podemos conocer entonces las cuestiones metafísicas. Por lo tanto, solo se conoce el fenómeno, es decir, la existencia de las cosas, fenómeno, pero no el nómeno. El nómeno sería la esencia, ¿ok? Entonces, básicamente dice que conocemos que las cosas existen porque entran por los sentidos y luego lo catalogamos en todo eso que ya he mencionado, pero no podemos conocer qué hace que las cosas sean lo que son. Es decir, lo metafísico no lo podemos conocer y con esto niega toda metafísica. Como niega toda metafísica, niega a Dios, pero él era muy religioso. Entonces, ¿cómo salvamos la idea de Dios si no podemos conocer lo metafísico? Es decir, lo que va más allá de la sensación. Pues para eso en la razón práctica va a decir que Dios es necesario porque como la justicia no existe en este mundo y tenemos necesidad de justicia, entonces necesariamente tiene que haber alguien que haga justicia inclusive después de la vida. Y para terminar, él va a pensar que el hombre es un ser autónomo. Él va a definir al ser humano como autonomía, que hoy en día llamamos autodeterminación o lo que sería lo mismo libertad. ¿Ok? Bien, con esto terminamos la clase de hoy, porque recuerden que ya se va a acabar la sesión en unos segundos. Pero, pues, repasen todo lo que hemos visto hasta ahorita. De cualquier manera, yo durante la semana les voy diciendo exactamente qué cosas para que salgan bien en el examen. El lunes seguramente hagamos un repaso general. Hagan todas las preguntas, tengan todas las preguntas de todos los temas que hemos visto para que no vaya... Profe, el lunes no hay clases. El martes, entonces, se me fue. La siguiente clase hacemos un repaso general para que no estén tan perdidos. Recuerden hacer apuntes para que hagan el examen.